El nacimiento de los Estados Unidos no es desde luego la declaración de independencia, ni siquiera el triunfo de la guerra en contra de Inglaterra. El nacimiento de un Estado es hasta el momento que tiene su primera constitución. Incluso esto aplicaría para nuestro país. México no es independiente a partir de 1810, ni siquiera de 1821. Se crea el Estado mexicano propiamente, según la mayoría de los tratadistas, hasta 1824, que surge nuestra primera constitución. Lo mismo sucede con Estados Unidos. Vamos a ver entonces lo que se refiere a esta etapa. El principal antecedente de la constitución de los Estados Unidos de América es la Constitución de Virginia, inspirada desde luego en el pensamiento de Jefferson. Jefferson es el que propone y es aprobada el 12 de junio de 1776 y es muy importante porque es la primera constitución que establece una parte que tiene que ver con los derechos humanos. Este documento proclama que los hombres son por naturaleza libres e independientes. Y desde luego, pues este espíritu estaba sobre todo centrado en la idea de que el estado de Virginia era un estado soberano y que no era parte de otro estado. Y desde luego por las grandes diferencias que se dan entre los diferentes estados. Entonces, esto establece una serie de derechos fundamentales que ahora llamaríamos derechos humanos, como el derecho a la vida, a la libertad, a adquirir y poseer propiedades, fíjense, a la felicidad, ahora que está tan de moda hablar de esto, y a la seguridad. Habla desde luego de la democracia y el punto más trascendente es que consagra el principio de limitar al gobierno, establece la libertad religiosa y desde luego la soberanía de Virginia. El problema es que estos estados así aislados pues no podían funcionar. Entonces lo primero que se hizo fue una confederación. Pero la confederación implicaba que cada estado era independiente, tomaba sus decisiones, los actos de gobierno estaban en cada uno de los estados. La confederación era algo simbólico, no podía imponer reglas obligatorias, o sea, la confederación solamente regía a los estados, no tenía ningún poder sobre los individuos. La relación entre ciudadanos es con su propio estado, con constituciones locales. Había 13 constituciones, de las cuales 11 más o menos seguían el modelo de la de Jefferson en Virginia. Pero se vio que había inconvenientes para empezar hasta económicos, los impuestos que se establecían, la posibilidad de que pudiesen ser atacados si no tenían una fuerza, y sobre todo se vio que iba a crecer, que iban a aparecer nuevos territorios adicionales a los originales de las 13 excolonias, y por eso se vio la necesidad y se propuso el cambiar de confederación a federación. Una federación implica un solo sujeto de derechos internacional. Implica un estado, y si bien los estados son soberanos, libres en algunos aspectos, sí hay un poder federal que tiene una serie de elementos que hacen que sea superior a los estados. Esto pues dio lugar a una controversia que por un lado encabezaban, Jefferson ya no estaba en ese momento en lo que era ese territorio, había ido a sustituir a Benjamin Franklin como representante de las excolonias ante el gobierno francés, que había pues apoyado muchísimo la independencia. Entonces a este nuevo congreso, que inicialmente era el Congreso de la Confederación, se habló de la idea de revisar
los artículos de la Confederación y se propuso la idea de la federación. Les digo, por un lado estaba el pensamiento de Hamilton, que podríamos decir era el republicano, que quería un Estado federal fuerte, y la de los que seguían las ideas de Jefferson, que querían que cada Estado mantuviese el mayor poder posible y que fuera lo mínimo el poder de la federación. En este contexto, una figura central y fundamental es Benjamin Franklin, porque fue un poco el equilibrio. O sea, entre esas dos corrientes tuvo la capacidad de negociar y llegar a acuerdos muy importantes. El primer problema es cómo se iba a limitar el poder del presidente. No se quería un presidente que simplemente fuera un soberano más, un rey, sino se quería alguien que fuese limitado, en primer lugar por el tiempo. Se estableció un gobierno de 4 años, se estableció algo muy importante, un fuerte Congreso. Y aquí es donde se presentaron los primeros problemas. Por un lado, los representantes de los estados muy poblados, pues querían que la representación en el Congreso fuese por cabeza, o sea, por el número de ciudadanos. Esto es, que los estados que tuviesen más población tuviesen más representantes. Por el contrario, los estados con menos población decían no, todos somos igualmente soberanos, todos somos iguales, por lo tanto, la representación en el Congreso tiene que ser de tal manera que sea igualitaria entre los 13 estados. En esa discusión, pues, vino la brillante idea, que después adoptamos, por cierto, aquí mal, de que se constituyeran 2 cámaras. Una, que es la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados, que iba a basarse fundamentalmente en la idea de que la representación está por la población. Esto es, los estados que tenían más habitantes también tenían más representantes en esa Cámara. Y por otro lado estaba el Senado. El Senado sí se basaba en la idea de que se diera una representación igualitaria. Esto es, los estados chicos y los estados grandes iban a tener el mismo número de representantes. La parte de Jefferson pues era en el sentido de luchar por más fuerza para los estados, la parte de Hamilton por el contrario, y esto fue la gran división, aprovechando que no estaba presente precisamente Jefferson, pues triunfa y prevalecen las ideas de Hamilton. Se decide nombrar como el primer presidente, o sea, quien había sido el general del ejército continental, al presidente Washington, que además de ser buen militar, demostró ser un buen estadista, un buen gobernante. Él tuvo la idea de aceptar una reelección, una única reelección, esto es 4 años más 4 años más, que es lo que en la práctica se da en los Estados Unidos, porque hay que señalar que la Constitución fue demasiado flexible. De hecho, una de las grandezas de la Constitución es que, pese a que es la Constitución más antigua del mundo, sigue vigente. ¿Por qué? Porque precisamente muchos de sus términos son vagos y precisamente quedó a la interpretación constitucional. De hecho, por ejemplo, las ideas de los defensores de los derechos humanos que no habían quedado plasmadas en la Constitución original, se plasman como las famosas enmiendas, que son parte fundamental actualmente de la Constitución. Bueno, Washington tiene una gran aportación, tanto en la guerra
como en la paz. Por eso se le dijo el primero en la guerra, el primero en la paz, el primero en el corazón de sus conciudadanos. Él va a ser muy importante, sobre todo porque también va a tratar de decir Estados Unidos no debe de meterse, es lo que se conoce como el legado de Washington, en los problemas de otros países. Y esto fue porque precisamente, si nosotros vemos las fechas, el año en que empieza el gobierno de Washington es 1789, o sea, el año en que inicia la Revolución Francesa. Le corresponde, y un poco pues los franceses monárquicos querían que pues Estados Unidos había sido benéfico con el apoyo que le había dado Luis XVI, pues que apoyaran ahora a Francia, pero Washington dijo pues no. ¿Por qué? Porque entre otras cosas estaba en esa deuda moral con la monarquía francesa, pero ideológicamente pues estaba con la revolución. Incluso Jefferson influyó mucho también en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Jefferson, el que estamos viendo ahorita, fue un papel fundamental también, y después de John Adams, que fue también uno de los que participa en la Declaración de Independencia. El gobierno de Adams también es un gobierno importante, es el segundo presidente. El tercero es Jefferson. Jefferson trata de que pues lo que había sido el gran avance para fortalecer a el gobierno federal sobre los gobiernos de los estados se limitara, se volviera a dar fuerza. Sin embargo, el propio Jefferson en la práctica no pudo, porque se dio cuenta que había un problema, y es que a partir de ese momento empieza la gran expansión de los Estados Unidos. Esta expansión pues implicó la ida al oeste, pero particularmente algo muy interesante. Se estableció la compra de la Luisiana. O sea, la Luisiana había sido un territorio que habían luchado por él franceses y españoles. Finalmente los franceses habían quedado con él. Napoleón, en un momento determinado, urgido de dinero para sus luchas, pues vendió, ni siquiera supo lo que vendió, porque lo vendió además muy barato, una gran extensión que es precisamente la Luisiana, se la vende a Jefferson cuando presidente, y Jefferson se da cuenta de que pues tiene que aceptar que el Estado federal tiene que irse fortaleciendo por estos aspectos. Bueno, la vida de Jefferson es la de un personaje central, fundamental. Él pues va a ser parte fundamental de los cambios que se van a dar. Hamilton lo mencionamos porque es el opositor ideológico de Jefferson. O sea, incluso de alguna manera esa lucha entre Jefferson y Hamilton pues son tal vez el origen de los dos principales partidos del sistema bipartidista que prevalece todavía en los Estados Unidos, de demócratas y republicanos. Entonces los que antes eran federalistas ahora son demócratas, y los que eran republicanos pues siguen siendo republicanos. O sea, Hamilton pues fue, digamos, el que crea el partido de la idea federal en contra de el demócrata republicano de Hamilton. Bueno, esto es importante. Adams, ya mencionábamos, participó en la independencia y fue el segundo presidente. Curiosamente, después su trascendencia va a ser que incluso su hijo pues va a ser, después de Monroe, presidente también de los Estados Unidos. Él le corresponde firmar el Tratado de París, que de alguna manera pues permite
la paz y permite pues préstamos importantes para la consolidación de los Estados Unidos. Él también fue el que propuso a Washington como comandante. Bueno, Adams, hay por cierto una serie que les aconsejo mucho, ya precisamente John Adams, que si pueden, véanla, porque es muy completa. Les mandé una parte, pero traten de verla completa en alguna de las formas en que se pueden conseguir películas y series. Bueno, después siguieron otra serie de presidentes y llegamos a pues Monroe. Monroe es importante porque le va a corresponder pues enfrentar una situación en la que los conflictos en Europa son muy álgidos, principalmente le toca pues el fin de la época napoleónica y el inicio de lo que es la Santa Alianza, que es la unión de las potencias europeas. Y tenía miedo que unidas esas potencias europeas, la Internacional de Reyes, pues quisieran nuevamente reconquistar algunas de las naciones que estaban adquiriendo la independencia. Y al mismo tiempo se vio que no le convenía a él meterse en problemas europeos. No tenía, por razones comerciales y políticas, pues lo mismo comerciaba y le iba bien ya con su ex madre patria, con Inglaterra, que con Francia, que con España. Entonces no tenía por qué meterse en los conflictos entre ellos. Esto dio lugar a una de las cosas que es fundamental en la política exterior norteamericana, la doctrina Monroe, que en realidad muchos dicen que fue precisamente el hijo de John Adams, que era su secretario y que después fue el presidente quien la hizo, pero pues, quien era el presidente finalmente quien la promulga es Monroe. Bueno, la idea que no solamente a veces quedamos con la frase simple de América para los americanos, en realidad lo que él decía es que Estados Unidos no se iba a meter en los asuntos europeos. O sea, Europa para los europeos, ustedes resuelvan sus problemas, Estados Unidos no va a involucrarse. De hecho, esa doctrina Monroe de no meterse en los asuntos europeos prácticamente la mantiene hasta la Primera Guerra Mundial. Pero la otra parte es, dice, nosotros no nos vamos a meter en los asuntos de los europeos, pero no queremos que los europeos se vengan a meter con nosotros. Este sí es uno de los personajes nefastos de la época de los gobernantes norteamericanos, por lo menos para México. Es Jean Polk. Desde su candidatura lo que propone pues es nada menos que Texas. Ahí el error en realidad hay que señalar que empieza por Iturbide, que permite que cuando es emperador esta parte de, que era incluso parte del estado de Coahuila, pues se empezara a poblar por norteamericanos. Los norteamericanos estaban creciendo, estaban expandiendo, estaba llegando una gran migración también a Estados Unidos, y entonces esto hacía que la población estadounidense quisiera más espacios, y muchos le dijeron, pues déjanos este territorio. Y Iturbide lo permitió. Y eso fue malo porque en un momento determinado había mucho más ciudadanos estadounidenses que mexicanos en Texas. Incluso esto lo advirtió claramente uno de los tres utópicos que vamos a ver después, Owen, que le dijo al gobierno mexicano, ya entonces el presidente Guadalupe Victoria, oye, mira, se está poblando muy mal Texas, esto va a provocar una guerra, la veía evidente. Es más, deja que mejor la colonicemos ingleses, que somos enemigos naturales de los estadounidenses, y de esta manera pues vamos a ser leales al gobierno mexicano. Pero Guadalupe Victoria impuso una condición que Owen no aceptó, que es la obligatoriedad del catolicismo. Entonces
aquí la idea que había triunfado en Estados Unidos y en muchos otros lugares era de libertad de cultos, en el caso de Owen era ateo, así que por eso fue que no se hizo, y sí, claro, vino esta pérdida del territorio, vino la guerra, una de las guerras más injustas, más mal hecha, y el resultado fue que no solamente se quedaron con Texas, sino, como sabemos, que prácticamente la mitad del territorio nacional, incluso todavía en el gobierno norteamericano, en el Senado norteamericano, hubo quienes propusieron, ya que está México totalmente derrotado y sumiso, pues una vez quedemos con todo el territorio mexicano, pero se dieron cuenta que eso iba a ser todavía más complicado. Y por eso pues, nos dejaron el pedazo de México que ahora tenemos. Seguimos avanzando. Después del conflicto ya superado entre los que querían que se fortaleciera el Estado federal, que finalmente tuvo que hacerse en razón de la expansión, y los que querían que se fortalecieran los estados, viene otra lucha muy importante entre los estados del sur y los estados del norte, provocado por el tema que sigue siendo vigente el día de hoy del esclavismo. Estados Unidos empezó a importar una gran cantidad de esclavos de África, y esto pues repudiaba a las buenas conciencias de los estados del norte, que habían establecido como principio la idea de la igualdad, la idea de la libertad, y por eso no se aceptaba. Y de hecho, pues ya en todos los países, vamos, hasta en México ya se había abolido la esclavitud, en Europa, y sin embargo los grandes traficantes de esclavos habían hecho su gran negocio, y esto provocó que en un momento determinado pues hubiese una lucha. Finalmente aparece el personaje fundamental en la solución de este conflicto, que es Abraham Lincoln. Él era un abogado, no había sido un político importante, se suma al Partido Republicano y gana las elecciones, pero prácticamente sin el apoyo de los estados del sur. Cuando llega a la presidencia, él se da cuenta que tiene que ser cautelosos, no poder hacer una gran reforma para acabar con la esclavitud, pero sí paulatinamente quería hacerlo. Pero esto provocó la molestia de los sureños y surge la guerra civil, y esa guerra civil pues finalmente es ganada por los que querían al norte. Entonces él va finalmente a triunfar, pues entonces sí, a la proclamación de la emancipación, que va a liberar a los esclavos, desde luego pues en las zonas que tenía bajo su control, y finalmente pues esto se va a hacer en las enmiendas a la Constitución. Desde luego pues todavía hubo quienes no estuvieron conformes con esta situación, y pues el resultado fue que el 14 de abril de 1865 pues estaba en el teatro y pues se le asesinó. Una última víctima de esta guerra por las cuestiones de quienes estaban a favor y quienes estaban en contra del esclavismo. Como vemos, pues la historia de los Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Sin embargo, fue idealizada por un gran personaje del que hablaremos durante el próximo video. Hasta luego.